Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita habitual de los martes, donde analizamos las cuestiones políticas, la situación económica, la situación social y, por supuesto, lo que la noticia amerita, de lo que debamos hablar en este espacio de reflexión, de análisis, de opinión, por supuesto, de nuestros invitados. Siempre intentamos traer a los que saben del tema. Hoy invitamos para evaluar el primer año de gobierno de Santiago Peña, que se cumple en 2 días nada más. Está con nosotros el economista Víctor Raúl Benítez. Él es profesor de posgrado en Brasil, máster en economía, doctor en ciencias políticas y también fue ejecutivo en multinacionales. También nuestro invitado es el doctor Camilo Filártiga. Él es abogado, es magíster en estudios políticos, así que también nos va a ayudar a entender esta situación de primer año de gestión, con un poco de tembladeral que sentimos en estos días. Como ustedes saben, sabíamos que el gobierno de Santiago Peña, cuando asumió, decíamos, es un gobierno bicéfalo, y con la sanción de la OFAC y la reacción que tuvo el gobierno, confirmaron todas nuestras sospechas. Pero ya están aquí nuestros invitados, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Víctor Raúl? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela, por invitarme. Está muy lindo aquí tu estudio nuevo. ¿Viste? Te felicito. Muy bien, muchísimas gracias. El estudio de noticias para sí. Nuevo estudio. Nuevo estudio. Camilo, ¿cómo estás? Hola, Estela. Un placer, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con Víctor. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, en 2 días más, Santiago Peña cumple un año de gestión. El jueves específicamente veo que el presidente de la República pidió permiso, va a pasar por su primer año en el Caribe, porque va a ir a participar de la transmisión de mando presidencial de Luis Abinader, de República Dominicana, así que no va a estar aquí en su primer año el presidente de la República. Y la verdad que con todo lo que le está pasando, me da la sensación de que lo que menos quiere hablar es de su primer año de gobierno. Así en líneas generales, así como un título general, ¿cómo calificarían este primer año? Obviamente, Víctor Raúl, siempre con énfasis en lo económico. Bueno, yo me voy a regir estrictamente a los temas. Siempre hay que medir en economía y en los negocios objetivos versus realizados, o lo prometido versus lo que se hizo. Y hoy estuve leyendo las noticias de 2 de las promesas más importantes del señor presidente. Hoy leí. Una salió ayer, empleo. Él prometió 100.000 empleos adicionales a los existentes por año. Y en realidad no se va a cumplir, porque hay 16.000 nuevos desempleados entre julio del año pasado y julio de este año. Había 180.000 desempleados en total, según el INE, en julio del año pasado, y ahora hay 196.000. Subió de 5,8% sobre 3.062.000, que es la población económicamente activa. Subió del 5,8 al 6,4. Y conste que mejoró el segundo trimestre del 2024 versus el primer trimestre del 2024, donde estábamos peor. El desempleo estaba en 6,9, casi 7% sobre esos 3 millones y pico, que es la gente en edad para trabajar, que es la población económicamente activa. Entonces los números consistentemente desdicen al señor presidente en cuanto a el tema económico. Lo más importante pues es el empleo, porque es la gente, Estela y audiencia. La gente tiene hambre. Hay 1.700.000 paraguayos. Según la FAO, estuve también mirando antes de ayer, y entre ellos más o menos unos 400.000 que es hambre grave, y otros, la diferencia, 1.300.000,
que es hambre moderado, o desnutrición para ser más elegantes. Y lo segundo, y ahí termino, muy concreto, es el tema de la habitación. Calidad de vida, pues, porque el eslogan era vamos a estar mejor. Estar mejor es tener trabajo y estar mejor es vivir mejor, tener una casa. Y él prometió 100.000 casas, perdón, disculpen, 20.000 casas sociales año. Y leí en uno de los diarios del propio grupo económico y político, económico vamos a decir, de quien gobierna sin reinar, porque el señor presidente reina, pero creo que no gobierna. Y entonces nosotros tenemos allí que se hicieron 630.000 casas, se entregaron desde el MUP, casas sociales, promesa 20.000. Y a fin de año prometen 4.000. Ergo, 630, qué bárbaro. Sí. Ojalá, disculpen, sí. Estaba ya acá, agua nomás, esto, claro, eso por la duda. 630. Sí. Tu shaiteringo allá, bueno, 630. Y son 4.000 las que estarán para fin de año. Y bueno, va a quedar un saldo de 16.000, 15.500 más o menos. Entonces, a fin de año, y ya es un año dentro de 2 días. Entonces, lo veo difícil. Y también prometió duplicar el PIB. Y yo ya hice mi cálculo, regla de 3 simple, hay que crecer 15% anual acumulativo exponencial. O sea que nos ha mentido mucho el señor presidente, nos ha mentido mucho Estela en su campaña y no va a cumplir. Ese es mi primer análisis con números, excepto ese error que les pido disculpas. Ahora, a partir de este escenario que nos pinta Víctor Raúl con respecto, diríamos, a los 3 ítems más importantes de las promesas electorales de Santiago Peña y del Grupo Honor Colorado, empleo, vivienda y alimentación, por llamarlo de alguna manera. En el campo político se dice mucho que hay una deriva autoritaria, Camilo. La deriva autoritaria no sería tan impactante si se resolvieran estos problemas económicos sociales. Seguro. Pero está fallando también ahí. Sí. Bueno, ahí hay un dilema que sostenía yo desde ya la época de la campaña electoral. Estela recordará en algunas entrevistas que hacíamos. Yo señalaba el dilema, la contradicción interna que tiene este gobierno en estas 2 dimensiones, ¿verdad? La dimensión técnico administrativa, digamos, donde ahí está Peña, Lea Jiménez y Carlos Fernández como un ala modernizante, digamos, de lo que es la gobernanza pública, y un ala más política que, desde mi punto de vista, representan los valores exactamente contrarios a estos que yo te acabo de mencionar. ¿Verdad? Es la política tradicional, el caudillismo, el prebendarismo, el privilegio de intereses particulares, de intereses sectoriales, y que en esa contradicción iba a estar la tensión permanente de este gobierno. ¿Verdad? Y en este año hemos visto en reiteradas oportunidades esa tensión que, de mi punto de vista, es agravada porque lamentablemente Santiago Peña no tiene la autonomía en el ejercicio de poder que a él le permita imponerse por sobre esa dimensión político tradicional, digamos, ¿verdad? Milei habla de casta política, un poco esa política tradicional. Eso es un poco el reflejo de lo que es el liderazgo político de Honor Colorado, ¿verdad? Y los valores y las convicciones que profesa, ¿verdad? Es un sector político conservador, reaccionario en muchos puntos, y de un nacionalismo ya pasado, ¿verdad? Es como una reivindicación permanente a valores de la nación, del Estado nacional,
y pareciera ser que todo lo foráneo es una amenaza, todo lo de afuera es una amenaza. Y eso realmente en estos tiempos es, desde mi punto de vista, un razonamiento lógico y político ya completamente desfasado para las urgencias que hoy tiene el Estado paraguayo. Sobre todo esa contradicción que existe con la política exterior que encabeza el presidente de la República, porque este primer año Santiago Peña recorrió el mundo. Sí. Tratando de vender Paraguay. Y sin embargo acá tiene como un ancla que es el tema de esto que mencionaba, que es un ala política Sí. dura, Sí. ¿verdad? Sí. Conservadora, Sí. antiglobalismo. Exacto, O sea, exacto. entonces, ¿cómo se explica esa situación? Bueno, perdón, Víctor, Sí, que estoy- quizás eso se pudo haber resuelto si Peña tenía esa autonomía de poder, ¿verdad? De poder realmente avanzar con sus temas de agenda e imponerse, disciplinar a esa ala más política. Pero esa autonomía él no tiene. Él no tiene la capacidad de imponerse por sobre esa facción política. Muchos de ellos están en el Congreso, pero hay otros que no están ahí, ¿verdad? Entonces parecía ser que todas las decisiones estratégicas políticas de fondo hay que consultarlas, ¿verdad? Y él tiene que llevar eso a otra mesa de discusión, ¿verdad? Y eso es un problema a la hora de la gobernabilidad política, de la gestión política diaria, digamos, ¿verdad? Quizás hasta el momento no se evidenció demasiado, porque una de las fortalezas de este gobierno, también hay que decir, es ese acompañamiento mayoritario que tiene en el Congreso. Entonces las iniciativas corren sin ningún tipo de problema a costa de valores fundamentales para la democracia. La deliberación política, la posibilidad de disenso, ¿verdad? Que hoy vemos que eso en el Congreso lastimosamente prácticamente no existe, ¿verdad? Ujú. ¿Querías agregar algo a eso? Sí. Sobre todo en el campo económico. En el campo económico, quería agregar que la imagen de la señora ministra, que es inclusive una buena economista, yo la conozco, tiene buenos análisis esa señora, abdicando, de Lea Jiménez. estoy hablando de la señora Lea, abdicando, quiere decir, abdicando de su protagonismo económico. Eso demuestra que la economía en Paraguay solamente representa juicios de valor político y relaciones de poder. Y que la racionalidad de Lea o de Carlos Fernández muere ante la irracionalidad del Quincho. Muere, ahí se muere cualquier cosa, ahí se va a morir. Ellos pueden tener muy buenos juicios y análisis económicos y propuestas económicas. Pero quiero decir algo sobre lo que tú dijiste, con respecto a la Unión Europea y a los Estados Unidos ahora. Con respecto a la Unión Europea, antes, sobre el tema de educación, y con respecto a Cartes ahora, que estamos todos en contra del gobierno de los Estados Unidos, la economía capitalista de mercado más poderosa del mundo. Nos estamos rebelando a ellos. Y decimos que queremos ser independientes, soberanos. Pero ante el FMI y ante el Banco Mundial, cuando vienen y nos toman examen oral, y nos exigen una serie de coeficientes en materia macroeconómica, de equilibrio fiscal, monetario y cambiario, que es el trípode de la economía sólida, que son los fundamentos. Que no haya inflación, que no se dispare el dólar y que no haya déficit fiscal. Esos tres, pues, es el modelo. Nosotros así hacemos. La Santa Trinidad. La Santa Trinidad, Padre, ¿cómo es? Hijo y Espíritu Santo. Ante eso nosotros firmes nos ponemos, tiemblan todos, sudan todos ahí en el Banco Central y en el MEF, ante los dictados canónicos que vienen de los Estados Unidos. No vienen de otra parte, ¿verdad? Ahora vino, yo estuve invitado por Carlos Carvalho. Vino ahora la señora del FMI, la number one, Georgieva. Estuvo ahora hace 10 días. Y estuvo también Ilan Goldfam, que es Lula, para que sepan ya. Él es puesto allí por Lula. Lula manda en el BID. Entonces estaba allí, esos dos gobiernos estaban ahí sentados y todos dijimos, yo entre ellos en primer lugar, que vamos a cumplir con todo lo que dicen ellos. Pero después
no queremos cumplir los mercados que regulan la formalidad de los mercados, las leyes que regulan la formalidad de los mercados. Queremos ser independientes y soberanos en los mercados del crimen, pero no somos independientes en los mercados formales. Y esa es una gran contradicción. José Ortiz dijo que Tabesa es mejor socio del Paraguay que los Estados Unidos. Y bueno, eso es, en realidad, eso no sé quién puede creer. Lea por lo menos ya es una víctima de esa afirmación. Ella dijo, no puede ser, yo me voy. Y ella dijo que son sus hijos y bueno, yo soy papá de una niña que tiene casi la edad de esta señora y me quedé también así impactado porque su mamá sale y dice, no, ella se va porque no quiere agacharse. No hay más nada que agregar. Ella se va por los hijos también, claro que también, pero ella se va porque los economistas hacemos un análisis que se llama costo de oportunidad. ¿Qué gano acá? ¿Pero qué estoy perdiendo acá para ganar esto acá? Eso se llama costo de oportunidad. Eso Lea maneja mejor que yo. Y ella hizo el costo de oportunidad y dijo, no, acá no vale la pena seguir. Por mis hijos y por otro lado porque me están obligando a agacharme. Yo supongo que ha dicho a su mamá, cambio, ya es demasiado lo que quieren, yo me voy. Y la mamá salió y dijo, y bueno, entonces ese es mi análisis, la irracionalidad en la economía está adquiriendo ya niveles extraordinarios en el Paraguay y no está bien eso, bueno, hay mercado, acá no hay mercado. Acá no se va a arreglar, por ejemplo, el catastro, que es la esencia del capitalismo, la propiedad privada. Es un caos. Acá hay dos cosas que probablemente son herejías, decimos algunos economistas heterodoxos. Subir los impuestos y arreglar el catastro. Esas dos cosas no se puede hablar, ya está todo debatido, no hay que hablar más de eso ya. Y allí es donde hay el ribete, como tú dijiste, la deriva autoritaria. Acá nos hacen creer que ya está todo debatido. Con esa aplanadora que tú dijiste, ya no hay que más hablar. Es más, el señor Carter dijo hace 15 días, no va a haber más movimientos internos en el partido, porque ya estamos todos en consenso. Eso es muy difícil, eso es muy grave porque él suspende la democracia dentro del Partido Colorado. Y ahora Marito mañana va a estar con 100 ciudadanos en el interior. Lo cual me parece bien, no es tampoco para sacralizarle al señor Mario Abdo Benítez. Pero tenemos que considerar que la cantidad de errores consistentes que está cometiendo este gobierno y en segundo lugar, mentiras consistentes y las evidencias empíricas lo están probando con números que nos mintieron muchísimo, había sido para ganar las elecciones. Y siguen mintiendo, porque ellos ganan las elecciones con déficit fiscal, varito ese. Y ganan, porque es el Partido Colorado, uno nomás, claro. Ellos nomás que nos quieren hacer creer que son dos, ellos que son uno nomás. Disculpen, no. Es que ellos son todos uno, todita uno creo que. Y ellos ganan elecciones de dos maneras. Ellos ganan elecciones con déficit fiscal, en primer lugar, y también a veces con desempleo, ¿verdad? Con altas tasas en el Banco Central, que están en 6%, acá tenemos el desempleo subiendo, y después con migajas, que es el modelito no sé cómo se llama, transferencia. Le hambrean a la gente y después le dicen, vení acá, te vamos a solucionar. Y con respecto al mercado, los ganaderos hoy se quejan que no hay mercado. O sea, la derecha está reclamando mercados. Dicen, che, para que aquí en negocio hay dos frigoríficos nomás, somos tomadores de precios. ¿Qué tal si comenzamos a mover más el mercado? Ese es un poco mi análisis. Camilo, solo quien no entiende la historia del Partido Colorado puede decir, acá ya no hay movimientos internos. Ni Stroessner pudo lograrlo eso. Sí, la tónica de la transición de los 34, 35 años ya de la transición es la historia un poco de esa dinámica interna colorada, ¿verdad? De esa oposición, de ese contrapeso que el Partido Colorado siempre ha hecho a los oficialismos de turno. Y la preocupación un poco era, a partir de la irrupción de Cartes,
del enorme poder económico en un primer momento y la acumulación de poder político que fue consiguiendo después, que realmente él pueda imponer esa hegemonía que de hecho en este primer año de gobierno de Peña eso es lo que se sintió un poco, ¿verdad? O sea, todos aquellos legisladores disidentes colorados estaban con un perfil muy bajo, con un protagonismo muy menor, y daba la impresión de que esto parecía que se iba a sostener en el tiempo, ¿verdad? Pero claramente los tiempos electorales también van marcando esas tensiones. El 2025 es un año de internas partidarias y ahí van a reflotar de vuelta esas tensiones, esas dinámicas internas. Apareció ya Abdo Benítez públicamente. Eso no es casualidad, en política no hay casualidades a ese nivel. Y yo creo que uno de los desafíos de Peña el año que viene va a ser ese, justamente administrar esas tensiones que se van a ir dando también en la interna colorada, con los liderazgos que van a ir queriendo emerger y asumir ciertas posiciones, y los descontentos que puedan haber, ¿verdad? A partir de esa competencia interna, ¿verdad? Ahora, ¿hay alguna decisión económica en este primer año que uno puede decir, bueno, esto está reordenando Santiago Peña? ¿Qué hizo que uno puede decir, bueno, está en el camino correcto hacia eso que todos queremos, vivir más dignamente, ¿verdad? Que finalmente repercuta en la gente. ¿Qué hizo en ese campo? Todavía no hay nada que repercutió en la gente, pero hay algunas algunas reformas institucionales. Yo estuve de acuerdo y sigo estando, como la creación de lo que en Brasil se llama la Receita Federal, que acá es la DENIT, donde están tanto los impuestos con relación al comercio exterior y los impuestos internos juntos bajo una sola institución. Yo estoy de acuerdo y eso hizo bien. Subió 20% la recaudación. Pero todavía es poco, hay que llegar al 11-12%. La eficiencia se mide por la presión tributaria, no por la suba de la recaudación. Y ahora he visto un estudio del equipo del señor Borda y en una revista, Ibarrola, Rodrigo, muestra que solamente hizo por mínimos cuadrados una proyección y solamente se está cumpliendo la proyección porque crece por el producto. Creció el año pasado y crece otra vez este año. El año pasado creció 4,5 por ahí y este año va a crecer 3,8 el producto. Entonces eso nomás es lo que está el señor Orué gestionando. Lo otro bueno para mí es que se cree esta superintendencia previsional, alrededor de la seguridad social, que todavía nomás no se conformó el Consejo de Seguridad Social del Paraguay, están demorando, porque seguramente lo quieren politizar, pero eso hay que hacer ya rápido, porque muchas de estas cajas o subcajas que están dentro de la caja fiscal son empresas familiares. Se manejan, amigo OPE, crony capitalismo, capitalismo de secuaces. Eso está bien también. Y lo tercero es llevar un poco al Banco Central, donde yo creo que sí hay calidad institucional, el sheriff del mercado de valores o de capitales. Se fue allí el señor Abreu, el joven Abreu, que creo que es muy capaz y va a tener más equipo y va a tener la posibilidad de controlar mejor la bolsa de valores de Asunción desde allí. Y ahora que llegó el grado de inversión, con más razón aún, porque las empresas paraguayas tienen que tener gobernanza corporativa para recibir inversiones de afuera, sea private equity o lo que se llama capitalización parcial o total, que podemos vender la mitad de nuestra empresa a un extranjero, no está mal. O podemos vender toda nuestra empresa a un extranjero, porque todos los paraguayos empresarios hoy son más ricos. Desde el grado de inversión, la tasa de descuento de un flujo futuro con el cual se especifica una empresa es menor, porque el riesgo país bajó, entonces el valor de la empresa es mayor. Y eso es muy bueno, eso está bien. Y el grado de inversión está bien también. No lo hicieron ellos. Hoy estuve viendo la entrevista a Carlos Fernández Valdovino y él dice, no lo hice yo. Esto comenzó con Borda y Dionisio hace, ¿cuántos años ya? 20 años. 20. Y en eso, bueno, hizo bien. Sí, se llegó al grado de inversión, se hicieron esas 3 reformas institucionales y ahora hay que
hay que cerrar el cerco sanitario alrededor de el sancionado por la mayor economía de mercado, que es los Estados Unidos. Esa sanción tiene que culminar, tiene que terminar ese poder extraordinario. Y yo tengo más o menos una idea de cómo tiene que ser. La sanción se tiene que extender a las 80 y pico de empresas. La sanción se tiene que extender a la hermana del señor presidente y a los hijos también, porque es demasiado evidente. Se llaman sanciones implícitas. Así como le sancionaron a Tabesa, yo creo que los Estados Unidos van con paciencia y van a ir cerrando, se llama un cerco sanitario. Porque él no es un empresario, él es un empresario artificial, porque se fondea en el submundo de la economía informal, marginal y criminal del Brasil, trae al Paraguay, y ahora ya se sabe que ya hay una empresa que ya está, ya todos esos desempleados de Tabesa ya están en otra empresa, ya se sabe todo, ya se publicó todo, y también todo lo que se perdió supuestamente en impuestos selectivos al consumo, ya está, otra empresa ya está proveyendo al Estado paraguayo. Hay que evitar que siga lavando dinero, no sé cómo hay que ya hacer, yo no soy experto en lavado de dinero, pero sé que hay que extender el círculo sanitario, el círculo sanitario, porque hay que, eso no es mercado, no es mercado. Ejemplo, Milei ahora liberó el SUBE, que es la tarjeta del micro de acá. Todas las billeteras pueden competir. Eso se llama mercado. Acá saben cuántos hay, dos nomás, y creo que los dos de él. O una por lo menos y otra de otro expresidente. Así no da, esto no es mercado, por favor. Los ganaderos no tienen mercado. Las billeteras digitales no pueden competir en un mercado que es el micro, el transporte público. Y por último, hay que cerrar el círculo sanitario y hay que evitar que se siga lavando dinero. El fiscal tiene que hacer. La otra vez, el señor Vareiro le preguntó al fiscal, y él no estaba enterado, de que había una mega denuncia de lavado de dinero sobre el señor expresidente, sobre supuesto lavado de dinero. Bueno, hay que llegar el fiscal tiene que hacer. Toda esa gente que dice que los Estados Unidos le acusen, ellos no pueden venir a acusar acá, porque sería intromisión. Ellos pueden sancionar allá, ¿verdad? Y en todos los movimientos internacionales, en un mercado que está totalmente integrado al mundo, uno puede tener una tarjeta de esas dos marcas internacionales que no puedo nomás citar. Ustedes saben que él no puede tener una tarjeta de esa, irse al súper y comprar un litro de leche. Ese es el nivel de sanción que tiene esa persona, brutales. Yo creo que la OFAC en realidad lo que quiere es determinar la muerte financiera de esas personas. Lo hizo en Rusia. En muchos, hay un montón de ciudades del este que están muertos financieramente, que no pueden tener tarjeta de crédito, nada. ¿Cómo trabajan, me dirás vos? Y trabajan con otras empresas. Enseguida la OFAC se va a ir con las sanciones implícitas. Eso le falta a este país, pero todo depende de la política. Acá vos tenés que solucionar ese problema. Yo te doy el problema y vos tenés que solucionar. Te dejo a tu cargo, te paso la pelota. Ahora vamos a hacer un corte y a la vuelta de la pausa vamos a ver, Camilo, cómo va a resolver Camilo todo tiene que resolver eso, no yo. ¿Qué le pasó, Yo le Víctor doy la Raúl clave. Benítez? A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en contexto con nuestros invitados Víctor Raúl Benítez y Camilo Filártiga. Justamente en esta parte me gustaría que hablemos qué significó la sanción de los FARC en este contexto de recomposición de relaciones internacionales que empezó a hacer Santiago Peña. Parecía que había como una relación fluida, como de reatar, diríamos, las relaciones después de la sanción, primero política y luego financiera a Horacio Cartes, pero esto fue así como un pequeño recordatorio que nosotros no nos olvidamos de Horacio Cartes, le dice Estados Unidos a Santiago Peña con esta ratificación, diríamos, de la sanción de la OFAC a Tabesa. Pero a mí me quedó una frase de Víctor Raúl Benítez cuando hablaba de la tabacalera, de lo que implica el negocio, y usaba una frase: ellos van a cerrar el círculo sanitario, y hablaste de la posibilidad de que la hermana del expresidente Cartes también sea alcanzada por la sanción de Estados Unidos. Yo, como analista económico y que conozco un poco el mercado financiero y que leí la ley Magnitsky,
Ellos dicen que las sanciones implícitas van a las personas que ayudan a los sancionados explícitos. Y claro que existe la posibilidad, lleva su mismo apellido. Hoy es la presidenta de un banco que está muy bien el banco, ¿no? Quiero aclarar, ese banco no tiene ningún riesgo. Pero también ahora están comprando financieras, están ampliando sus negocios. Y yo creo que los Estados Unidos van a querer saber de dónde salen los recursos para ampliar sus unidades de negocios estratégicas. Y los Estados Unidos funcionan así. Ellos van, porque tampoco dice luego, no queremos que él acabe sus negocios, queremos que él, decía en la primera sanción y en la segunda, que él recomponga como hizo Wackett en Panamá. Wackett, el dueño de Panamá en materia de importaciones, gran contrabandista y gran lavador de dinero, él fue igualito que este señor, primero declarado corrupto y después congelado en todas sus actividades y todos sus activos financieros y físicos. Y él dijo, me declaro culpable, pero quiero arreglar. Con los Estados Unidos se arreglan también las cosas. Me voy un tiempo, se fue creo que a Estados Unidos y arregló todito. Metió sus activos en un fideicomiso para no seguir él estando dentro. Y acá, por lo que yo estuve viendo en las declaraciones juradas del señor presidente, expresidente, yo pude ver, porque son públicas, que él aparece como acreedor de varias de las empresas. O sea, él no es el dueño, pero es el acreedor. Y todas esas cosas creo que los Estados Unidos saben más que yo. Y en algún momento dado pueden llegar a la hermana, pueden llegar a los hijos también. Creo que los hijos ya fueron luego sancionados la primera vez. Sí, o sea, se les canceló la visa. Se les canceló, que ya es una sanción. Sí. Pero esa sanción también puede ampliarse a ellos. No lo digo yo, lo dijo el señor embajador ahora, dijo. Explicó todo cómo funcionan las implícitas. Y por último, yo creo que hay mucha soberbia de parte del señor expresidente. Está dañando a la economía, está dañando al gobierno y está dañando al grado de inversión. Hoy tenemos el apoyo ya de Evo Morales, en cualquier momento tenemos de Maduro, que es un dictador, y también podemos tener del otro dictador Ortega, salvaje de Nicaragua, con el cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Gente que está matando gente. Entonces estamos muy mal. La ANR se está aliando con el comunismo. Yo creo ya que la ANR ya tiene visos de comunista. Oye, después nos acusan a nosotros, a él y a mí nos acusan de zurdo. Y no sé cómo viene la mano. Están ya todos aliados. Y están en contra de los Estados Unidos. Y hay un tema, yo creo que puede llegar a eso. Y bueno, no sé qué va a hacer el Partido Colorado. Pero tranquilamente, Estela, puede llegar, y eso no es bueno. Yo no quiero que lleguen las sanciones y empresas que puedan tener dificultades. Ahora, el primero que habló fue José Ortiz, el principal accionista hoy de Tabesa, y habló de que la sanción de los FARC era una guerra comercial y el gobierno toma como un ataque Al país. político, un ataque a la soberanía. Sí. Desde el punto de vista económico, ¿eso es así? No, no, de ninguna manera. El grupo Cártel no es nada en la economía paraguaya. En primer lugar, voy a comenzarlo allí. 2 o 3 millones de dólares nomás son los impuestos directos. En el número 42 está entre los aportantes de impuestos directos. Lo otro es impuesto selectivo al consumo, que no pagó el grupo Cártel, pagó el consumidor. Claro. No tiene nada que ver. Y encima ni siquiera es paraguayo, era brasilero. Bueno, recibimos bien, ¿verdad? Pero tampoco 5.000 empleados no es nada en el Paraguay. Nada, no es decir, 3 millones son los que trabajan. No sé de dónde saca la gente que él es la empresa más exitosa. Él, en primer lugar, no es un empresario exitoso, no compite en el mercado paraguayo, pague 2, lleve 3 todos los días. Ahora comenzó con algunas otras empresas, pero la principal empresa siempre es el mundo del tabaco. Tal punto que ahora ya hay otras empresas que dicen que es de sus parentelas, ¿verdad? Ya salió todo aquí en un
Creo que salió en un Twitter. No, de ninguna manera. La economía paraguaya, mi querida Estela, no va a pasar nada. Le quiero dar tranquilidad a los paraguayos que no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la economía paraguaya no depende de la industria. Le quiero decir, ya depende de la fotosíntesis clorofiliana y del toro. Porque somos una economía primitiva que si llueve andamos bien y si no llueve andamos mal. Entonces el Paraguay funciona a pesar del Estado y nosotros sin esas tabacaleras, igual nomás, acá quiero mirar algunas cifras, igual nomás va a funcionar bien. Igual nomás va a funcionar bien, porque la economía paraguaya depende de que empuje el sector primario, que es 12%, y después viene el de servicio, que es el 50% del PIB. El 50% del PIB, ¿saben qué es? Servicio. El flete, el seguro, el banco que le cobra interés a todos los ojeros y a todos los ganaderos que trabajan con la zafra y la zafriña, ahí va. Y eso es lo más, la economía paraguaya es muy sencilla, como si fuera que 5.000 empleos, no, jamás. Te puedo asegurar que ahora en Ciudad del Este, los reexportadores van a generar 15.000 empleos por ahí, dentro de poco. Se están construyendo no sé cuántos shopping. Le desafío a Horacio Cartes que él me pruebe que él va a generar la cantidad de empleo que van a generar 5 tipos en Ciudad del Este, cuyo nombre no puedo nomás dar porque ya no pagaron para este programa, ¿verdad? 5 tiendas. Entre ellas, una aquí de electrónica que está acá cerquita, acá a 300 metros. ¿Por qué? Porque allí sí se genera empleo por metro cuadrado. Y también venden para el Brasil, también venden para el Brasil. Y ellos nos salen a decir, somos los mayores aportantes del Estado paraguayo. ¿Sabe cuánto venden formalmente en Ciudad del Este? ¿Cuánto importan? 4.000 millones de dólares. ¿Sabe cuántos tipos son? 12 tipos son. Uno es japonés, un capo el tipo. Otros, unos cuantos árabes y unos cuantos brasileños. Esos tipos le basurean al señor Cartes y a sus empresas. Ese es un mito, un chaque que nos quieren hacer correr. Y hay algo que me llama la atención, y ahora me voy a meter en el tema político, no te vayas a enojar. El único que todavía no se defendió a sí mismo, ¿quién es? Cartes. ¿Él? Él todavía no habló. Claro. No, pues no, él no habla luego. No, pues tiene que hablar. ¿Y sí? Tiene que hablar. El presidente la español. vez que fue sancionado en las 2 ocasiones, sí, él sacó comunicado personal e incluso hizo videos. Sí, el señor Sánchez en España fue acusado de corrupto, él y su señora, y él salió y le defendió a su señora como gato panza arriba. Dijo, yo soy un tipo valiente, aquí estoy. ¿Dónde está el valiente? Que tiene que salir a decir, no, acá está. Yo soy un tipo capo. Acá está. Mi abogado es mi secreto nomás. Acá él está detrás del canciller, que teníamos los Apucú jefe ahí, detrás de la señora Lea, que ahora ya se fue. Se esconde detrás de Lea, detrás de Santiago Peña. De Peña, se esconde detrás de todo el mundo. Yo creo que un expresidente, y si es inocente, y ojalá sea, tiene que salir a decir, tengo inocente. Y le digo al pueblo paraguayo que me votó, y le digo al club acá tuyo que me hace hurra, y le digo a todos, yo soy inocente y acá está un tipo valiente. Yo creo que él puede todavía hacer eso. Y confío en que va a hacer eso. Y dejo eso como desafío para el señor presidente. Que se defienda. Pues tiene todo, pues la de ganar si él es inocente. Jaipá mandé este. Y me puse un poco nervioso. ¿Puedo tomar el agua? Pero por supuesto. Yo sé que te tienen que llevar a otro canal. Sí, me estoy yendo están ya. diciendo acá que... Sí. Pero antes A las 8 me de voy a eso, ir. Jenny, tenemos aquí 2 encuestas. O sea, es una encuesta que compartieron con nosotros amigos politólogos, entre ellos Fernando Martínez y José Tomás Sánchez. Es la encuesta del CIS del 2024, a un año del gobierno de Peña. Tienen claro, dice, como resumen, ¿qué les preocupa? La economía y la gestión pública. Y esa es una evaluación del gobierno de Peña, Camilo. ¿Cómo podemos interpretar esos números que estamos viendo ahora mismo en pantalla? Entre regular y mala tenés prácticamente ahí un 60 y
y pico por ciento, ¿verdad? ¿Qué es regular y mala? Que la gente no es que está de acuerdo ni en desacuerdo tampoco. No, pero es gente decepcionada, quizás en parte con lo que decía Víctor hace rato, con unas expectativas generadas en campaña muy elevadas y que posteriormente en la gestión diaria del poder no está logrando satisfacer. Posiblemente también esta sensación que él no logró erradicar a lo largo de este primer año de no tener el poder real, digamos, que el poder real está en otro lado. Eso creo que también debilita su figura, ¿verdad? Debilita la percepción que tiene la ciudadanía respecto a lo que es su figura. Incluso en logros que el propio gobierno pueda tener, quizás en algunos casos ni siquiera le atribuyan a su conducción política. Pero es coincidente esta encuesta con otra que vi esta mañana de otro medio también, donde también los números eran bastante parecidos respecto a la percepción ciudadana sobre la gestión del presidente Peña en su primer año. Regular es un poco la cifra más alta, diríamos. Sí. ¿Qué significa eso a un año recién? Porque tenemos que aclararlo, estamos a un año recién de este gobierno, un gobierno nuevo. Sí, de todas maneras, Estela, yo creo que si nos remontamos al primer año del presidente Abdo, creo que ese fue un primer año también bastante complicado. Incluso casi con un juicio político que se salvó ahí sobre la marcha al final, ¿verdad? Yo diría que es una gestión regular. Ha tenido hitos, logros que ellos muestran como un logro del gobierno, ¿verdad? El acuerdo de Itaipú, de la tarifa Itaipú, que también hay posiciones críticas respecto a lo que realmente representa eso para el Paraguay, ¿verdad? Pero digamos que eso ellos lo muestran como un hito del gobierno, de la gestión del gobierno, ¿verdad? Tienen este último impulso importante de lo del grado de inversión, que si bien claramente, y lo dijo el propio Peña, es el resultado de un proceso sostenido de 20 años de trabajo. Fernández Baldovíno ya leí en estos días que decía que en parte es también porque los observadores o los evaluadores veían que estas últimas decisiones tomadas por este gobierno de estas reformas importantes fueron muy bien percibidas por estos observadores. Yo te diría que se generó en la campaña electoral unas expectativas quizás desmedidas, y que eso digamos, en la gestión de este primer año no encontró un correlato en la gestión de Peña. Y además el ejercicio mismo del poder, Estela, y esto se va a ir viendo en el segundo año, va desgastando la figura naturalmente del presidente de la República, ¿verdad? Ahora, acá hay que hacer como una acotación muy importante. Porque en general los presidentes en Paraguay, y lo que vimos en estos 30 años, es que tenían un problema de gobernabilidad, o por lo menos trabas desde el Congreso. El presidente Peña no tiene esa excusa, tiene hegemonía absoluta. Lo que él quiera se puede aprobar. Tienen el control de la Fiscalía, tienen el control del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que hace que este primer año sea regular nomás si él no tiene obstáculos para nada? Sí, bueno, y esa es una muy buena observación. Tiene el escenario, digamos, que cualquier gobierno quisiera tener, incluso con una oposición también completamente debilitada. Quizás esa percepción, como te decía hace un momento, de cómo la ciudadanía en general percibe quién es el que tiene realmente el poder político, pueda estar afectando también la imagen del presidente Peña, ¿verdad? Yo creo que él no logró en este año, por más esfuerzo que pueda haber hecho o no logró mostrarse autónomo en el ejercicio de poder, ¿verdad? Y para una cultura como la nuestra, que es una cultura caudillista, de liderazgos políticos fuertes,
bueno, esa es una deuda importante para el liderazgo político, ¿verdad? No mostrarte autónomo, no mostrarte independiente y no mostrarte como que realmente sos el que lidera y el que toma las decisiones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Se podría incorporar en ese contexto de debilidad del presidente la salida de Lea Jiménez? Bueno, eso se puede interpretar de esa manera, efectivamente. Yo creo que Lea Jiménez, así como Fernández Valdovinos, son como cuadros afines claramente y leales al presidente Peña. Lea específicamente era un soporte político y de gestión muy importante para el presidente Peña. Y no importa tanto que salga, sino quién es el que ocupa ese lugar. Yo creo que eso va a marcar también la tónica de la decisión, ¿verdad? Y ahí se manejan dos nombres que son los que yo escuché, José Alberto Alderete y Enrique Riera, ¿verdad? O sea, vos te das cuenta ahí la diferencia de perfiles claramente entre ambos. Quizás es una cuestión estratégica también, entrando a un año electoral, de disputas electorales internas en el Partido Colorado. Quizás desde lo pragmático y estratégico le beneficia más en este momento a Peña tener a una persona del perfil de Alderete o de Riera, que son personas que saben domar la interna partidaria, saben manejar esa dinámica, sobre todo después de estas reformas fuertes que hicieron al inicio del gobierno, ¿verdad? Y que faltan las reformas más importantes. Faltan todavía otras reformas, pero todavía él tiene, digamos, ¿cuánto? Tres años por delante, ¿verdad? 3 años. 3 años por Porque delante. el último año prácticamente es. Entonces, quizás hay una lectura política también ahí de entender cuáles son los tiempos electorales que ahora se vienen y tener ahí como brazo derecho a una persona que pueda dominar y en el que él pueda descansar esa disputa partidaria interna, creo que puede ser una explicación también, ¿verdad? Como última pregunta, Camilo. Sí. ¿Cuál es el mayor desafío de Santiago Peña en todo este contexto que estuvimos hablando? Yo creo que es, Estela, lograr convencer a la sociedad, lograr convencer a la ciudadanía de su autonomía frente a Cartes, ¿verdad? Creo que ese ejercicio de poder en la sombra de, o a la sombra de otro poder mayor, no permite que él pueda sacar a relucir, si es que lo llega a cumplir, los resultados que puede llegar a obtener con el gobierno, digamos. O sea, eso queda permanentemente como en discusión y permanentemente aflora la cuestión del liderazgo de nuevo, ¿verdad? Es como que hay decisiones políticas que él tiene que llevarlas a otra mesa y ponerla de vuelta a consideración de una mesa superior a él, ¿verdad? Y esto se nota en todas aquellas decisiones políticas de fondo, ¿verdad?, que tienen incluso connotaciones constitucionales, como pasó con el caso de la expulsión de Katia González del Senado. Una cuestión que era claramente contraria a los intereses del gobierno en términos, digo, de imagen, de pertinencia, y sin embargo se llevó adelante y él no tuvo prácticamente ningún tipo de intervención, fue hasta condescendiente con la movida política. Y eso ha pasado en otros casos también, los Nepo Babies, ¿verdad? Y otro tipo de situaciones en donde uno lo que espera de un presidente, de un estadista, de una persona que ejerce de manera autónoma el poder, es plantarse frente a esas situaciones, ponerse del lado de la ciudadanía, ¿verdad?, y obrar en consecuencia, ¿verdad? Sin embargo, la tónica ha sido que ante cada disputa que se presenta, o viaja o directamente se hace el distraído. Ese es un problema del Poder Legislativo, que arreglen ellos, ¿verdad? Claro. Y en realidad El problema político se resuelve en el quincho. Exacto, pero en realidad nuestro diseño constitucional, Estela,
le da una preeminencia al presidente, al Poder Ejecutivo en ese sentido, ¿verdad? Camilo Filártiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Estela, por la invitación. Bien, nosotros ahora vamos a una breve pausa. A la vuelta, nuestro último bloque con el diputado Centurión. Vamos a hablar de las internas coloradas, que parece que el retorno de Mario Audo empezó a mover el avispero. A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto, ya en nuestro último bloque. Está ya con nosotros nuestro invitado especial, el diputado Daniel Centurión. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Buenas noches, Estela. Un saludo a la teleaudiencia y estamos aquí a las órdenes. Muchísimas gracias por venir. Al contrario. Bueno, estábamos hablando antes de ingresar que Fuerza Republicana había ingresado, había tenido, diríamos, una fuerza importante dentro del Congreso después de las internas coloradas, las elecciones nacionales, y de 22 diputados ingresaron. 22 diputados. ¿Y en Senado? En Senado no tengo los números. Sí. Exacto. Pero eran como 12 más o menos. Sí, aproximadamente. Sí, aproximadamente. 11, 12 senadores. Sí. ¿Hoy cuántos están como Fuerza Republicana en diputados? En diputados, hoy nuestra bancada conformamos 5 miembros. Está el diputado Roberto González, por el departamento de Cordillera, el diputado Tiki González Baezquen, por el departamento de Alto Paraná, el diputado Juanchi Maciel, por el departamento de Cazapá, y Mauri Espínola, y quien les habla, por el distrito de Asunción. Perfecto. Ahora, yo siempre digo, y seguramente, diputado, usted me va a confirmar o no, es natural generalmente que el sector disidente, sobre todo del Partido Colorado, vamos a concentrarnos en el Partido Colorado, que cuando gana el movimiento adversario, lo que busca el oficialismo en el poder es tener gobernabilidad y por lo tanto empezar con las tentaciones, ¿verdad? Y en el caso de este Congreso, a mí me ha llamado la atención, no sé si en los otros anteriores se dio esta cantidad de éxodo hacia el cartismo tan rápidamente, porque ese es un fenómeno que no solo afectó a Fuerza Republicana, afectó al Partido Liberal Radical Auténtico, prácticamente Cruzada Nacional está desaparecido, bueno, y otros sectores políticos también. En el caso del Partido Colorado, ¿por qué se fueron? Bueno, primero es importante contextualizar de que dentro del Partido Colorado, voy a hablar del Partido Colorado, realmente esto es una cuestión natural, la migración y como decís vos, el éxodo, ¿verdad? Porque está la ñana mi ocuera o la oficialismo, eso se da en todas las elecciones. Cuando habíamos asumido con Mario Abdo Benítez en el año 2018 ocurrió lo mismo, ¿verdad? Muchos de los que habían estado en el oficialismo con Horacio Cartes en su momento, migraron al nuevo oficialismo que lideraba el presidente Marito. Y eso ocurre por una cuestión, hasta si se quiere, cultural al interior del partido, porque la dirigencia colorada tiene siempre esa vocación de poder, y pareciese que si no tiene el manto del poder administrativo, del oficialismo, se siente inútil. Y yo no cuestiono ni hago juicio de valor porque los conozco y conozco la idiosincrasia de la dirigencia. La dirigencia de base es un líder en su comunidad que siempre está buscando soluciones para su comunidad. Y al no tener ese contacto directo con el poder administrativo, al no tener la posibilidad de gestionar, de ser un gestor de soluciones en su comunidad, se siente absolutamente debilitado. Entonces, desde abajo, desde las bases, viene la presión a los liderazgos departamentales, donde hasta si se quiere le exigen, inclusive pisoteando sus propios principios, esos líderes departamentales, por la exigencia de las bases, muchas veces tienen que emigrar, dejar de lado sus banderas,
por las cuales llegaron como disidentes en su momento, porque en teoría confrontando las ideas de lo que era el oficialismo, migran hacia el sector totalmente contrario a sus principios, a sus valores, a sus ideas, pero por una presión natural de esa dirigencia de base. Entonces, lo que hoy estamos viendo es natural, es una cuestión recurrente al interior del partido, Estela. Eso va a seguir ocurriendo y ocurre generalmente, o ocurre siempre, no generalmente, al inicio del mandato. Ahora iremos mirando el diseño del escenario político, cómo se va reposicionando una vez que empiecen a acercarse los procesos electorales, en este caso la renovación de autoridades municipales en toda la República del Paraguay, porque esa es la antesala a las elecciones nacionales del 2028. Ahí vas a notar nuevamente un nuevo reposicionamiento. Y finalmente la composición se va a dar ya para las elecciones nacionales, donde cada uno va a tomar una decisión. Vendrán algunos compañeros que se fueron, vendrán algunos compañeros que no estaban con nosotros y se van a sumar, hablo de la disidencia, así como estoy seguro también, ¿por qué no? Habrán fugas también de la disidencia hacia el oficialismo, eso es natural. Ahora, para agregar nada más un poco las razones del éxodo o de la migración, como decías, diputado, no cabe duda también ahí que tiene que ver mucho con esa coerción política, sobre todo de quienes fueron administradores en el gobierno anterior y que pueden tener irregularidades e incluso delitos de corrupción. Y como se sabe, acá en Paraguay aún hay un sometimiento del Poder Judicial y de la Fiscalía al poder político de turno, entonces se van para salvar su cabeza. Muchos se fueron para que no se audite su administración. Y no hay que descartar, ahora yo no quiero hacer juicio de valor sobre algunos de los compañeros que ejercieron cargos de confianza en el gobierno de Marito y migraron al hoy oficialismo, al cartismo. No quiero yo acusar de que buscaron el cobijo y la protección porque desde el cartismo se instrumenta la administración de justicia, porque a mí me duele mucho hacer ese tipo de análisis porque no tendríamos que estar hablando así. Yo creo que el Paraguay no se merece que empecemos a hablar así. Esas son las deudas históricas que tiene la conducción política de todos los colores con la ciudadanía. El Paraguay no se merece que veamos a líderes políticos que tengan que buscar hijos para que quede impune su mala gestión, ¿verdad? Entonces yo ni siquiera quiero entrar, discúlpame Estela, en ese debate porque voy a tener que empezar a hacer juicio de valor sobre algunos compañeros que estuvieron con nosotros y hoy están del otro lado. ¿Y ustedes quieren que vuelva? No, nosotros estamos cómodos como estamos. Es tan interesante la visión, un poco para entender siempre al Partido Colorado y la razón siempre de su permanencia en el poder. Cuando usted decía, bueno, pasa que el operador político, el dirigente de base, necesita dar respuestas a la gente y por eso necesita estar conectado siempre con el poder administrador y por lo tanto siempre va a migrar al que gana las elecciones. Ahora, ahí para mí está la razón de ser del Partido Colorado, pero que a la vez también es la base de esta política prebendaria, es decir, ese operador no está para fiscalizar, controlar el poder, sino ponerse bien con el poder para que le dé y él pueda dar a su barrio, a su territorio, para calmar su problema de salud, de educación, recursos, etcétera, etcétera. No hay una visión de Estado. Es cierto, es una cuestión, hasta si se quiere, cultural, ¿verdad? El caudillismo históricamente y eso se pragmatizó mucho durante la dictadura, los 35 años del dictador Stroessner, y hasta si se quiere una cuestión cultural, pero es también por una deficiencia del funcionamiento desde el Estado
de los funcionarios de gobierno. Allí es donde justamente tenemos que siempre apoyar y proteger las decisiones del presidente de tener un equipo de primera línea que responda a la gestión y a los grandes intereses nacionales y no precisamente estén presos de algún cupo político o algún espacio, algún feudo electoral y esa repartija en los cargos de gobierno tengan que darse de esa manera, porque ahí es donde se distorsiona absolutamente. Pero yo quiero trasladar eso y bajar, por ejemplo, en Asunción, que es lo que yo conozco, soy municipalista, las comisiones vecinales. Las comisiones vecinales se organizan en su barrio, personas que no se preguntan, también a veces se contamina, pero muchas veces no se pregunta o sos colorado o sos liberal, sino nos juntamos porque queremos construir un puente para que no quedemos aislados de este barrio con el otro barrio. Y gestionan ante el gobierno municipal soluciones y la municipalidad, sin mirar de qué partido o a qué color responde o a qué organización política responde, lleva las soluciones de estructura a través de los fondos de proyectos especiales, que es un fondo que es administrado por los vecinalistas, ¿verdad? Y eso, instalar a nivel macro es lo ideal, ¿verdad? Pero lastimosamente es como vos señalás. Estamos dentro de un ámbito, dentro de un sistema y una corriente muy fuerte, clientelar y prebendaria, y que se tiene que ir cortando. Yo no sé si es utópico pensar que podemos eliminar de un gobierno al otro. Mucha expectativa generó en su propuesta electoral Santiago Peña, siendo una persona joven, una persona capaz, una persona con experiencia en el manejo burocrático de la burocracia pública, fue ministro de Hacienda nada más y nada menos, manejó las finanzas públicas, pero vemos que se sigue repitiendo lo mismo. Tengo que llevar una breve pausa, pero cortito, diputado, ¿no es una estafa electoral para el votante de Colorado Ñetetê o Fuerza Republicana que sus diputados y sus senadores, a quienes votó para hacer contrapeso al Poder Ejecutivo, porque se sabía ya durante la campaña de la victoria de Santiago Peña, que les votó a ustedes como para que permanezcan, pero en un sentido de fiscalización al poder, de contrapeso, diríamos, al cartismo, y sin embargo la mayoría migró. ¿Qué opina de eso? O sea, no es lo mismo que el votante de Cruzada Nacional. Ahí sí que le votó para que sea absolutamente opositor al gobierno de Cartes, y sin embargo vemos que prácticamente todos fueron al cartismo. Pero te das cuenta que no es una cuestión... Sí, claro, que no es es una cuestión solamente cromática, partido, pero pregunto, como estamos hablando sí, nomás del Partido Colorado, ¿no se siente estafado el votante de Fuerza Republicana al ver que van migrando y se están yendo? ¿O no? Yo voy a hablar voy a hablar de mí, sí. Pues, para no juzgarle a mi compañero, pues trato de evitar eso, ¿verdad? Yo cuando caminé y recorrí Asunción, tuve casi 30.000 votos asuncenos, llevé una propuesta electoral, defendía principios y valores, sostenía una bandera, eso llevé yo. Si yo hoy arrojo mi bandera, dejo mis principios y de blanco paso a negro, yo me sentiría avergonzado de lo que hice. Ahora, ¿cómo responde ese electorado? Y ahí es donde siempre estamos esperando la madurez de nuestro pueblo, porque la forma de castigar, la forma de pasarle la factura y decir, vos me estafaste, Dani, vos viniste acá a decir que iba a defender estos principios, estos valores, y te fuiste totalmente al otro lado, y hoy venís otra vez a pedirme voto, pero de ninguna manera, y que me vote en contra. Pero yo voy a hablar de mí, no del electorado. Yo sentiría vergüenza. Ok. Bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa y luego continuamos con el diputado Daniel Centurión. Bien, entramos a la última etapa de nuestro programa aquí en Contexto por Noticias Paraguay. Diputado, primer año de Peña, ¿cuál es su evaluación?
y esperábamos más del gobierno. Él generó mucha expectativa. Las propuestas electorales que hicimos en campaña, porque nosotros ayudamos a que él llegue a la presidencia de la República, desde Marito, el líder del equipo disidente, a todos los actores a nivel nacional, hemos contribuido a la victoria de Santiago Peña y llevamos el mensaje que él repetía mucho, ¿verdad? Hablaba de la generación de, creo que 500.000 puestos de trabajo, eso hace un número de 100.000 por año. Sin embargo, hoy vemos que el desempleo creció, entonces... Justamente eso, esa cifra daba nuestro invitado del bloque anterior, el economista Víctor Raúl Benítez, decía que no, que subió el desempleo. Sí. Pero tenemos que ayudarle al presidente de la República. Ahora, vos me preguntás cómo califico la gestión de Santiago Peña, y en lo que refiere a la gestión administrativa de Santiago Peña, yo lo califico como regular. Como regular. Muchas reformas ha planteado que también estamos esperando los resultados de esa reforma. Todavía no hemos visto, no hemos cuantificado los resultados. Por ejemplo, lo que respecta al programa Hambre Cero, un programa ambicioso, donde el almuerzo escolar creo que llegaba al 5 al 10% de la población escolar y se pretende llegar al 100%. Estamos viendo de que hay ciertos estancos de corrupción nuevamente, hay que multiplicar los controles. Vemos bien la fusión que se dio con el sistema de recaudación, la de NIT, un profesional de primera como Óscar Orué, ¿verdad? Heredado también del gobierno anterior, que fue viceministro de Tributación, pero está haciendo un gran trabajo Óscar, y eso aplaudimos. Eso es política de Estado y decisiones de Estado que Santiago Peña vio en él, y hoy está dando resultados. No vemos todavía resultados con respecto a la aprobación que a tambor batiente se realizó, que todos estamos de acuerdo, pero se atropelló con esa mayoría la sanción de la superintendencia de las cajas, que era necesaria, que es necesaria, pero todavía no vimos el funcionamiento, ni siquiera la integración. Entonces hay ciertas deudas todavía sobre esas grandes reformas, la creación del Ministerio de Economía, que también acompañamos desde el Congreso Nacional. Entonces yo veo... si miramos en todos los órdenes, no tuve tiempo de mirar los números en cada una de las carteras, pero yo percibo regular. ¿Cómo regular? Lo califico. Ahora, aplazado de autonomía. Aplazado en la gestión política. ¿Por qué? Yo creo que el gran desgaste que ha tenido Santiago Peña fue a causa de la mala gestión política. A mí me preocupa mucho. Yo felicité cuando vi de que se conformó un consejo, le llaman comando, pero es tipo un consejo de ancianos, del Imperio Romano ya lo tenía, ¿verdad? Un consejo de sabios. Imagínense tener una mesa y donde está sentado un expresidente de la República y que pueda contribuir con su experiencia, que ya pasó 5 años de gestión, de conflicto, del manejo de la burocracia, del manejo político, y que pueda aportar a ideas. Pero ¿qué pasó? De felicitar yo la integración de ese consejo con gente emblemática para el oficialismo, pragmática para el oficialismo, pero después vimos de que hasta, si se quiere, se atribuyeron las grandes decisiones políticas. Entonces, prácticamente se delegó el poder del presidente de la República en las decisiones políticas en ese comando. Y eso para mí es peligroso, y eso también contribuyó al desgaste del presidente. ¿Por qué? Porque la gente vio un presidente de la República que no tiene autonomía, un presidente de la República que no decide, que hay que ir a hablar con Horacio Cartes y el comando. ¿Para qué perder el tiempo con Santiago Peña? Esa es una realidad. Es muy grave además. Es grave, es peligroso, y yo espero que esa mesa contribuya realmente con ideas, con propuestas, con proyectos, y ponga a consideración de Santiago Peña, y sea Santiago Peña el que finalmente decida. Y no lo digo yo, que él no decide. Lo dijeron propios miembros de ese comando
en algunas decisiones políticas donde salieron a decir, yo no estaba de acuerdo. Y el presidente tampoco Sobre estaba de todo acuerdo. el tema Katia González. Ahora, ya me quedan pocos minutos, diputado. El reentré de Mario Abdo Benítez, entiendo que mañana ya tiene su primer acto en San Bernardino, ¿es así? Realmente mañana es invitado a una reunión porque nosotros estábamos analizando ya, él se había autoexcluido políticamente para darle gobernabilidad, estabilidad a Santiago Peña desde la asunción a su cargo de presidente de la República. Nos pidió a los parlamentarios de que le apoyemos, que no le pase a Santiago lo que le pasó a él, ¿verdad? Porque él cuando asume en el 2018 ya estaba quebrado el partido, porque no había jurado Horacio como senador activo y le culpó a Marito, ¿verdad? Entonces se dio ese tiempo. La idea que veníamos construyendo muchos dirigentes era de que él pueda dar un mensaje el 11 de septiembre, una fecha emblemática para los colorados, aniversario de nuestro partido, pero se adelantó un poco por su presencia en televisión el día domingo y ahí presionaron los dirigentes. Oye, ahí jula Marito y la gente le quiere ver. Es importante aclarar. Esta presencia de él no es una cuestión electoralista. Acá no se busca un electoralismo, estamos lejos del electoralismo. Él el domingo dijo, cuídenle, vamos a cuidarle, vamos a protegerle al presidente. A nosotros los parlamentarios siempre nos recomienda, vamos a apoyar su gestión, porque apoyarle a Santiago Peña, que le vaya bien a Santiago Peña, le va bien a la ciudadanía, siempre y cuando sean proyectos que impacten de manera positiva en la ciudadanía. Ahora, él dividió aguas en esa entrevista que le hizo Luis Vareiro el domingo. Él le puso a Cartes como el problema, pero había que darle gobernabilidad a Peña. O sea, como que focalizó el problema que hoy tiene el gobierno. Y es lo que estamos hablando. Yo lo que espero, Estela, repito, sabiduría, patriotismo en el comando. Ese es el mensaje que tiene que llegarle al comando, porque yo soy colorado. Yo quiero que le vaya bien a Santiago Peña, yo quiero que haga una excelente gestión. Miremos los números de Marito, con todos los problemas que tuvo Marito, pandemia, etcétera, etcétera. Yo quiero que Santiago Peña haga más que Marito, porque eso le hace bien a nuestro pueblo. ¿Y por qué? Porque es colorado, yo soy colorado, soy hombre de partido. ¿Va a poder hacerlo pero con ese es comando? un problema, ese comando. Tiene que entender, y ya era Zamata ahí. Y tiene que entender que ellos tienen que estar para colaborar con el presidente y ellos le tienen que dar la fortaleza de esa autonomía en las decisiones a Santiago Peña. Y yo creo que estamos a tiempo, nosotros vamos a seguir poniendo el hombro para que a este gobierno le vaya bien y vamos a seguir hablando de manera constructiva y no destructiva desde la disidencia liderada por Mario Abdo Benítez. Muy bien, diputado Centurión, muchísimas gracias por esta visita. No, gracias, Estela, a ustedes por la invitación. Bien, de esta manera culminamos nuestro programa, nuestra edición de este martes y por supuesto nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 19 horas.